relaciones molares o másicas en las ecuaciones químicas. La forma de determinar la cantidad de producto formado en una reacción química se le conoce como método del mol. Este se basa en el hecho de que los coeficientes estequiométricos en una ecuación se pueden interpretar siempre como el número de moles de cada sustancia. Si consideramos esta reacción representada a través de esta ecuación química, diríamos: 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen 2 moles de dióxido de carbono. Entonces, la ecuación y los coeficientes se leen como lo acabo de señalar, y en su uso, el método del mol seguiría estos pasos. Primero, escriba las fórmulas correctas de reactivos y productos y balancea la ecuación resultante. Esto, hasta aquí, es lo que hemos hecho, hasta este punto. Después viene, convierte las cantidades de algunas o de todas las sustancias dadas o conocidas, generalmente los reactivos, en moles. Después dice, utiliza los coeficientes de las ecuaciones balanceadas para calcular el número de moles de las cantidades desconocidas o buscadas, generalmente los productos en el problema. Emplea los números calculados de moles y las masas molares y convierte las cantidades desconocidas a las unidades requeridas, por lo general en gramos. Y por último, verifica que la respuesta sea razonable en términos físicos. Fíjense, todos los pasos son importantes, pero el último me parece fundamental, porque en ocasiones podemos decir que el resultado de un cálculo nos da una cantidad que no tiene nada que ver con los reactantes. Ejemplo, 100 gramos del reactante A reacciona con 200 gramos del reactante B y me produce 45 toneladas. Pues, ¿de dónde, no? O sea, si la ley de la conservación de la masa es muy clara, ¿no? No, profe, pero es que eso me da en el cálculo. Pues está mal. Es que usted no confía en mí. Pues no. Y menos cuando está transgrediendo la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos en lo que reportamos. Yo una recomendación personal que les hago, siempre que hagan un cálculo, que observen un cierto comportamiento de un fenómeno físico, un fenómeno químico, y ustedes lo traten de describir, antes de entregar el reporte, léanlo ustedes. Analícenlo, revísenlo, cuestionenlo, háganlo pedazos ustedes mismos. Créanme que siempre es mejor ser uno mismo el crítico de lo que uno hace, a que venga otra persona y no lo critique. Porque luego somos de piel muy sensible, ¿verdad? Y no nos gusta que nos digan que algo está mal. Y más cuando ya estamos en el ámbito laboral, ¿eh? En la escuela como que aguantamos carrilla y decimos, bueno, pues me lo puso mal, tache, ni modo. Pero cuando ya no estamos en la universidad, cuando ya estamos en el trabajo, en el laboratorio, en la empresa, y otra persona nos dice, oye, ¿estás seguro de lo que estás reportando? Sí, claro, yo estoy 100% seguro. Cuando alguien ya te lo cuestionó, pregúntate por qué te lo estará preguntando, ¿verdad? Bueno, los cálculos que podemos hacer con el método del mol son los siguientes. Los moles de reactivos se transforman en moles de productos. La masa de los reactivos se transforma en moles de reactivos y estos en moles de productos. O bien la masa de los reactivos se transforma en moles de reactivos y estos en moles de productos que a su vez los podemos convertir a la masa de los productos. Todas estas son las diferentes posibilidades que podríamos hacer. Pero observen cómo en el centro siempre los moles de reactivos se transforman en productos. ¿Qué quiere decir eso? Que la ecuación química o la reacción química siempre la voy a leer en términos de moles. Siempre. Pero lo que se conserva es la masa. ¿De acuerdo? Importante esos datos. Entonces, en la reacción en cuestión, 2 de monóxido de carbono más 1 de oxígeno produce 2 de dióxido de carbono. Yo puedo leer la reacción utilizando el método del factor unitario, o se hace el análisis dimensional. Y diré, 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con 1 de oxígeno, y entonces esto lo convierto en un factor unitario. 2 moles de monóxido de carbono equivalen a 1 de oxígeno, y eso es igual a 1, o al revés, 1 mol de oxígeno equivale a 2 moles de monóxido de carbono. Y estos factores unitarios me ayudan a hacer los cálculos, ¿sí? También debo siempre, por lo menos es mi sugerencia, que verifiquen con el método de
la ley de la conservación de la masa. ¿Cuál es la masa molar del monóxido? 12 más 16, 28. 28 por 2, 56, ¿verdad? Más 32 me da los 88 gramos. Y esto es 2 por 44, que es la masa molar del dióxido de carbono, me dará los mismos 88 gramos. ¿Sale? Entonces, aquí también esta comprobación que siempre hagamos en la ecuación química va a ser de gran utilidad. Primero, para asegurarme que sí está correctamente balanceada la ecuación. Y segundo, porque también puedo utilizar cantidades en masa para poder realizar los cálculos. Ok. Como siempre, es más fácil explicarlo con un ejemplo. Fíjense, nótese que los cálculos estequiométricos en general usan ecuaciones moleculares, dado que el interés se centra en las masas de unidades completas y no solo en las masas de cationes o aniones. Es decir, cuando yo voy a utilizar una ecuación química, normalmente debe de venir la especie completa. Es muy raro que yo, para efectos de cálculos, utilice especies iónicas, porque estaría incompleto. Me haría falta saber cuál es el catión o cuál es el anión, según sea el caso, para poder establecer las relaciones cuantitativas completas. Vamos a ver este ejemplo. Como siempre, los más facilitos, pues son los míos, ¿verdad? Y los más difíciles, esos que les pone el profe, pues son los de los alumnos. Fíjense. No, no es cierto. Todos son muy fáciles. Aquí la clave está, y eso lo digo con mucha claridad, en ser muy cuidadoso en cómo planteo el ejercicio. Yo lo primero que les pido siempre, siempre, siempre es, ¿cuál es la pregunta? Fíjense, ¿cuál es la pregunta? No pierdan de vista la pregunta. La pregunta es la que nos va a dejar muy claro qué tengo que hacer. Porque muchas veces empiezan a hacer cálculos y no les quedó claro qué les preguntaron. Y entonces, ¿cómo respondes? Entonces, lo primerito que yo les voy a pedir que hagan siempre es asegúrense de localizar qué les están pidiendo. Y luego, ¿qué datos tienes? Y a partir de ahí, puedes hacer todo lo demás. Entonces, el ejemplo me dice, todos los metales alcalinos reaccionan con agua y producen hidrógeno gaseoso y el correspondiente hidróxido del metal alcalino. Una reacción común es la que se da entre el litio y el agua. Y me dicen, 2 moles de litio sólido reacciona con 2 moles de agua líquida para producir 2 moles de hidróxido de litio en solución acuosa más 1 mol de hidrógeno gas. Por lo tanto, el hidrógeno se va a desprender, es un gas. ¿Y qué hago? Lo primero que tengo que hacer es verificar, utilizando mi tabla periódica, por supuesto, cuáles son los valores de las masas molares o las masas de los elementos o de los compuestos que estén presentes, pero utilizando los datos en unidades molares. Entonces, fíjense, me dicen, el litio es 2 por 6.94. Entonces, a echar la calculadora a un lado, ¿verdad? Vamos a utilizarla. Entonces, 2 por 6.94, ¿cuánto nos da? Yo tengo 13.88 gramos. ¿Sí? Ustedes vayan anotando, por favor, ahí en algún cuaderno, en algún lugar donde vayan haciendo ustedes sus propios cálculos, más 2 de agua, nos da 36 gramos. 13.88 más 36 me dará 49.88 gramos. ¿Sí? Más, y eso produce 2 de hidróxido de litio. El litio son 6.94 más 16 más 23.94, pero por 2, 47.88 gramos. Esto es importante porque de aquí voy a poder calcular lo que me están solicitando, más 2 gramos es igual a 49.88 gramos. Entonces,
El primer paso, verifico que sí está balanceada correctamente la ecuación. Ya lo vi que sí lo está. Y luego me dicen, ¿cuántos moles de hidrógeno se pueden formar al completar la reacción de 6.23 moles de litio con agua? 6.23 moles de litio. Es decir, esta es la cantidad de litio que tengo disponible. Y me están preguntando cuántos moles de hidrógeno. Entonces, voy a tomar la ecuación química y la voy a leer. Y me dice, 6.23 moles de litio, ¿cuánto hidrógeno forman? Si con 2 de litio, ¿cuántos se forman de agua? 1 mol de agua. Y entonces utilizo la ecuación química para formar un factor unitario. Y entonces puedo cancelar moles de litio con moles de litio y 6.23 entre 2 me da 3.115 moles de agua. ¿De acuerdo? O redondeado a las 3 cifras, pues esto será 3.12 moles de agua. ¿De acuerdo? Entonces estoy tomando los datos, primero, que me están entregando para el ejercicio y segundo, leyendo la ecuación. Y esa sería la respuesta del primero. Fíjense, ¿cuál sería la segunda pregunta? Voy a ponerlo hasta ahí, para que se alcance a ver en la parte de abajo la pregunta. Profe, Sí, dígame. ¿de dónde sacó que es un mol de agua? Perdón, es hidrógeno, ¿verdad? Es moles de hidrógeno, moles de hidrógeno. Sorry, muchas gracias. ¿Sí? Aquí debe ser, porque lo que nos interesa es el hidrógeno. Tiene usted razón. O sea, a partir de 2 moles de litio se forma 1 mol de hidrógeno. Porque la pregunta es cuántos moles de hidrógeno, ¿verdad? Se deben de formar. Entonces, 6.23 entre 2, 3.115 moles de hidrógeno. Y esto es 3.12 moles de hidrógeno. Muy bien, gracias. Ahora, me dicen, ¿cuántos gramos? Ahora ya no me están pidiendo en moles. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se pueden formar mediante la reacción completa de 80.57 gramos de litio con agua? Entonces, aquí vamos a seguir utilizando el método del mol. Y entonces son 80.57 gramos de litio, que es el dato con el que estoy iniciando el cálculo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo convierto a moles. Y yo sé que 6.94 gramos es 1 mol. ¿Sí? Y ahora leo la reacción y me dice que 2 moles de litio forman 1 mol de hidrógeno. Y cada mol de hidrógeno, ¿cuántos gramos tiene? No, porque es hidrógeno molecular. Serían 2. ¿Sale? 2 gramos de hidrógeno porque es molecular. Entonces, ahora sí, ¿cuánto les da el resultado? 80.57 por 2, entre 2 y entre 6.94. La respuesta a mí me da 11.61 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Sí. Ok. Eso sería el resultado del cálculo. Ahora bien, hasta aquí, pues estoy apegándome de manera muy específica al método del mol, como se los acabo de explicar. Pero hay una forma que me va a permitir hacer el cálculo también de una manera bastante segura y rápida
cuando yo utilizo los valores que tengo aquí arriba cuando balanceé la ecuación. Vean ustedes. Déjenme la coloco otra vez en la posición en donde estaba originalmente. Ahí está. Sí, ahí tengo las masas molares de cada uno de los elementos y compuestos presentes en la reacción. Esto que tengo aquí abajo fue siguiendo el método, vamos a decir, el método completo, ¿verdad? Del método del mol. Ahora, vean acá arriba, voy a hacer esto. Voy a hacer el mismo cálculo del inciso B, pero voy a utilizar los valores que tengo acá arriba. Todos los que se usaron para balancear la ecuación. Y en donde me dice que 80.57 gramos de litio. ¿Sí? ¿Cuánto hidrógeno pueden formar? Yo sé que por cada 13.88, ¿cuánto se formó de hidrógeno? 2 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto les da? 11.61. Nos da lo mismo, ¿se fijan? 11.61 gramos de hidrógeno. Es decir, esto y esto son lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Bueno, porque acá estoy usando el método completo, convirtiendo a moles y luego leyendo la reacción y después regresando a masa. Acá arriba estoy utilizando las masas ya establecidas en la ecuación química balanceada y eso me permite establecer una relación directa de masas equivalentes en la reacción. ¿De acuerdo? Esto simplifica con mucho los cálculos, los hace mucho más rápidos. Ustedes pueden utilizar este método o pueden utilizar este método. Este sería el método corto, ¿verdad? Y este sería el método largo. Pero ambos te deben de llevar al mismo resultado. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Vale. Vámonos entonces con otros ejemplos. Vean ustedes. Este ejercicio me dice, los alimentos que comemos se degradan o se rompen en nuestros cuerpos para proporcionar la energía necesaria para el crecimiento y las funciones del organismo. Una reacción general global para este proceso muy complejo representa la degradación de la glucosa en dióxido de carbono y agua. Entonces, aquí tenemos la fórmula de la glucosa que está reaccionando con oxígeno y produce CO2 y agua. Esto sería el equivalente a una reacción de combustión, si lo vemos. Pero nos están diciendo que de alguna manera es el equivalente a la degradación de azúcares que está presente en el cuerpo cuando se alimenta una persona. Entonces, ¿cuál es la masa molar de la glucosa? C6H12O6 nos daría 180 gramos, más 32 por 6, bueno, 32 por 6 nos da 192 gramos, ¿sale? 192. 192 más 180, pues me da 372 gramos. Siempre es importante este paso, ¿sale? No lo vayan a obviar, es importante completarlo. Después tenemos que va a producir 6 de CO2, que es 44 por 6, nos da 264, más 6 de agua, 18 por 6, 108 gramos. 108 más 264 nos dará los mismos 372 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya completos la ecuación balanceada y comprobamos con la ley de la conservación de la masa. Entonces, ahora sí, vámonos a los datos para verificar qué es lo que nos preguntan. Dice, ¿cuál es la masa de CO2 que se produce? ¿Cuándo? Cuando un cuerpo consume 856 gramos de glucosa, ¿sí? Entonces, si esto es lo que se consume
856 gramos de glucosa. Obviamente nadie va a tomar 856 gramos de azúcar y se los va a comer, pues eso es diabetes segura, ¿verdad? Lo que va a hacer una persona obviamente es cuando se alimenta, pues va a tener sus cantidades equivalentes de azúcares, ¿sale? O sea, todos los alimentos tienen un equivalente en azúcares, todos, para efectos de determinar las calorías famosas, para efectos de determinar cuánto le va a aportar a una persona. No es textual de que va a consumir 856 gramos así. No, hombre, pues eso le da hasta un infarto, ¿verdad? A la persona que se avienta casi un kilo de azúcar directo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que por cada 180 gramos de glucosa, ¿cuánto CO2 se forma? Pues de acuerdo a la reacción, por cada 180 se forman 264 gramos de CO2. ¿Cuánto nos da eso? Serían 856 por 264 y eso entre 180. A mí me sale 1260.22. 1200 será 55.5, ¿no, compañero? A ver, chéquele bien. Sí, da eso. 1255. Ajá. Gramos de CO2. Fíjense, aquí estoy utilizando el método rápido, ¿verdad? Si utilizara el método del mol completo, pues estos 856 gramos de glucosa, lo primero que tendría que haber hecho era convertirlo a moles. Y dijimos que 180 gramos C6, H12 o 6 es un mol. Igual, ¿verdad? Y después la reacción me dice que por cada mol de C6, H12 o 6 se forman 6 moles de CO2. Y por cada mol de CO2, 44 gramos de CO2. Vean cómo aquí cancelo unidades, gramos de glucosa, moles de CO2 y el resultado me queda en gramos de CO2. Pero al final es lo mismo que tener 856, 6 por 44 me da estos 264 y dividido entre 180. Y esto les deberá de dar lo mismo, 1255.5 gramos de CO2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces ustedes pueden utilizar el método del mol completo o pueden utilizar el método de las masas equivalentes de acuerdo a la ecuación química balanceada, que es la que estemos utilizando. ¿Ok? Bueno. Si hay preguntas, adelante. Ok. Estos serían los cálculos, vamos a decir, sencillos, los cálculos básicos. Y esto es cuando nosotros siempre tenemos las cantidades suficientes de los dos reactivos para que se agoten simultáneamente, o de los tres, o los que sean necesarios. Eso diría que tenemos los reactivos en sus cantidades estequiométricas justas para que se puedan consumir. La verdad es que eso rara vez sucede. Rara vez sucede que tengas en una reacción química exactamente las cantidades suficientes para que se agoten al mismo tiempo los reactivos. Entonces debes de determinar el reactivo limitante, el reactivo en exceso y en su momento poder determinar el porcentaje de reactivo en exceso. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando se lleva a cabo una reacción, los reactivos comúnmente no están presentes en las cantidades estequiométricas exactas. Esto es, en las proporciones indicadas en la ecuación balanceada. El reactivo que se consume primero en la reacción se le llamará reactivo limitante, dado que la máxima cantidad de producto formado depende de la cantidad de este reactivo que se encuentra originalmente presente. Cuando se acaba este reactivo,
ya no se puede formar más producto. Y entonces los otros reactivos presentes en cantidades mayores que aquellas requeridas para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante, se les llama reactivo en exceso. Entonces, en los cálculos estequiométricos que incluyen reactivos limitantes, el primer paso siempre será cuál es el reactivo limitante, determinar cuál es el limitante, identificarlo. Ya que lo identificas, entonces tú sabes que con el reactivo limitante puedes encontrar la cantidad máxima de producto que se va a formar. Y entonces el resto del problema se puede resolver aplicando los mismos principios que ya vimos hasta aquí. Vamos otra vez a explicarlo con un ejemplo. Y otra vez, pues los facilitos pues son para mí, ¿verdad? Aquí está. Nos dice, a altas temperaturas el azufre se combina con el hierro para formar el sulfuro de hierro 2, que es un sulfuro café oscuro. Entonces tenemos hierro sólido más azufre líquido produce sulfuro ferroso. Utilizamos, como lo hemos hecho, obviamente está balanceada, pero anotamos las masas molares y nos dicen que el hierro son 55.85 gramos más 32 gramos del azufre, pues eso será igual a ¿cuánto? 55.85 más 32 será 87.85 gramos. Y obviamente esa es la masa del producto, 87.85 gramos. Entonces, aquí tengo los datos y me dicen, en un experimento, fíjense, se colocan $7.62 gramos de azufre y se le agregan, pues, un recipiente que contiene 8.67, este es hierro, perdón, 7.62 gramos de hierro. Es decir, vamos a suponer que tenemos como limaduras de hierro, ¿verdad? O virutas de hierro. Y de acá se van a agregar 8.67 gramos de azufre. La pregunta es, ¿cuál de los dos reactivos es el limitante? La primera pregunta. Entonces, para poder determinar esto, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Voy a tomar los 7.62 gramos de hierro y voy a calcular cuánto producto podría formarse si se agotara completamente. Entonces, 55.85 gramos de hierro, de acuerdo a la ecuación balanceada, me pueden formar 87.85 gramos del sulfuro ferroso. Entonces, si se agotara todo el hierro, tendríamos nosotros 7.62 por 87.85 y esto dividido entre 55.85, es decir, 11.98 gramos de sulfuro ferroso. Dicho de otra manera, si se agotara todo el hierro que tengo aquí disponible, podríamos obtener hasta 11.98 gramos de sulfuro ferroso. Ahora, ¿qué pasa si el que se agotara fuera el azufre? Sería 8.67 gramos de azufre. Y hacemos el mismo cálculo, pero ahora van a ser 32 gramos de azufre. Pueden formar 87.85 gramos de sulfuro ferroso. Cancelo la masa de azufre y será 8.67 por 87.85 y eso dividido entre 32. Me darían 23.80 gramos del sulfuro ferroso.
¿Cuál de los dos sería el reactivo limitante? Sería el hierro. ¿Y por qué? Porque se acaba primero. Porque cuando se forman 11.98 gramos de sulfuro ferroso, ya se acabó. Entonces no puedo llegar hasta acá, porque se me acabó cuando llegué a esta masa. ¿Sí se entiende? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál de los dos reactivos es el limitante? La respuesta es el hierro. Por lo tanto, el otro, o sea, el azufre, es el reactivo en exceso. Después la siguiente pregunta, ¿cuál es la masa de sulfuro ferroso que se forma? Pues la respuesta es esta. Hasta que se agote el reactivo limitante, por lo tanto, será 11.98 gramos de sulfuro ferroso. Entonces, el reactivo limitante, el hierro. El reactivo en exceso será el azufre. Y última pregunta, ¿qué cantidad de reactivo excedente en gramos queda al final de la reacción? Entonces ya sé que se agota primero el hierro. Por lo tanto, del que voy a tener exceso, ¿de cuál es? Pues del azufre. ¿Cuánto queda? Pues tomo el dato de mi reactivo limitante, 7.62 gramos de hierro. Y ahora lo que voy a hacer es calcular cuánto azufre se consume. Y yo sé que por cada 55.85 gramos de hierro, 32 gramos de azufre reaccionan. Fíjense cómo sigo utilizando la ecuación dependiendo de la pregunta para poder encontrar el factor unitario que me resuelve. Entonces, ¿cuánto se consume? ¿Cuánto azufre necesitas para consumir los 7.62 gramos de hierro? Entonces va a ser 7.62 por 32 y es dividido entre 55.85. Y entonces esto nos va a dar 4.37 gramos de azufre. Le voy a poner consumidos o que reaccionan como ustedes gusten. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a tener de exceso? Pues va a ser la masa de azufre que teníamos al inicio, que eran 8.67. Menos los que se consumen, 4.37. ¿Y cuánto nos queda? 4.30 gramos de exceso. ¿Sí está claro? Si me pidieran, oye, ¿y qué porcentaje de exceso había del azufre en exceso? Entonces va a ser dividir el exceso, 4.30. Ay, parece 5 eso. 4.30. ¿Entre cuánto? ¿Entre lo que tengo inicial o entre lo que se consumió? Entre lo que se consume. Y eso por 100. Porque lo que se consume es el necesario para agotar el limitante. Y todo lo demás que yo tenga es exceso. Por lo tanto, al dividirlo entre lo que se consume, me está diciendo qué proporción de más tengo de lo que originalmente necesito. No sé si queda claro. Miren, lo voy a poner aquí, pues obviamente son valores muy cercanos. Es casi el doble, si se fijan. Que nos dará en porcentaje. Vamos viendo cuánto nos da. 4.30 entre 4.37. Nos da 98.4%. ¿De acuerdo? En exceso. Ese es el porcentaje de exceso. ¿Por qué? Porque fíjense, con esta cantidad que yo tengo de azufre, puedo prácticamente
con reaccionar con el doble de este. Por eso tengo casi el 100%. Casi el 100% significa el doble, ¿verdad? Entonces, por eso se divide entre lo que se consume, no entre lo que había al inicio. Importante aclarar esa diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Ok, pues ustedes todo lo entienden a la primera. Qué bárbaros. Ok. Les voy a dejar este ejercicio como actividad para ustedes. Ahorita vamos a acumular todos los ejercicios de actividad para que se lleven a cabo. Váyanle anotando el 2 de la página 138. ¿Sale? 2 de la página 138. Ahora vamos a hablar de rendimientos. ¿Sí? De rendimientos. De rendimiento teórico, el rendimiento real y el porcentaje de rendimiento o porcentaje de conversión. Fíjense, la cantidad de reactivo limitante presente al inicio de la reacción está relacionada con la cantidad de producto que se puede obtener de la reacción. Ya lo dijimos, si yo tengo este reactivo limitante, este es el que me dice lo más que puedo obtener. Entonces, el producto de la reacción se le llama rendimiento de la reacción. Es decir, hay 3 tipos de rendimientos que están relacionados con el estudio cuantitativo de las reacciones químicas. El primero se le llama rendimiento teórico. Y como su nombre lo dice, pues este es el rendimiento que se obtiene como la cantidad de producto que se predice mediante la ecuación balanceada cuando ha reaccionado todo el reactivo limitante. El rendimiento teórico es un rendimiento que se calcula, ¿verdad? Rendimiento teórico es entonces, además, el rendimiento máximo que se puede obtener. Como acá, en el ejercicio que acabamos de resolver, ¿cuál era mi reactivo limitante? El hierro, dijimos. ¿Y cuál es mi rendimiento teórico? Cuando reaccionan 7.62 gramos de hierro y 8.67 gramos de azufre. Mi rendimiento teórico era 11.98, 12 gramos de sulfuro ferroso. Este es mi rendimiento teórico. ¿De acuerdo? Porque es la cantidad máxima que puedo obtener. Ahora, si yo me voy al laboratorio y mezclo esas cantidades de azufre y de hierro y le pongo las condiciones apropiadas, temperatura, ya saben, agitación, etcétera, voy a obtener una cantidad de producto. Esa cantidad que yo obtenga en la práctica se le va a llamar rendimiento real. Y casi siempre es menor al rendimiento teórico. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones para eso. Dice, muchas reacciones son reversibles, no ocurren al 100%. Otra razón es que cuando separamos nosotros de una mezcla de reacción, reactantes y productos, pues a veces es muy difícil recuperar todo el producto del medio de la reacción. Por ejemplo, de una solución acuosa. Entonces, casi siempre el rendimiento real va a ser más pequeño que el rendimiento teórico. ¿Cuál sería el mejor de los casos? Que sean iguales, ¿verdad? Que el rendimiento real sea igual al rendimiento teórico. Pero ¿puedes tener un rendimiento real mayor que el rendimiento teórico? La respuesta es no. Tu máximo rendimiento posible será el teórico. Entonces, comparando el rendimiento real y el rendimiento teórico, tenemos entonces el porcentaje de rendimiento. ¿Y qué significa eso? El porcentaje de rendimiento va a ser el rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100. Cuando comparas el rendimiento real y el rendimiento teórico, obtienes el porcentaje de rendimiento o porcentaje de conversión. Si el real y el teórico son iguales, entonces esto vale 1. Y entonces el porcentaje de rendimiento pues, es del 100%.
¿Qué casos pueden ser para que existan rendimientos del 100%? Por ejemplo, en la reacción de combustión, ¿sí? O en las reacciones de neutralización, que cuando están presentes, pues es común que tengas una conversión del 100%, siempre y cuando se puedan separar también correctamente. Y bueno, los rendimientos porcentuales pueden variar desde una fracción desde el 1% hasta el 100%. Oye, y un rendimiento del 0%, no, pues no hay reacción, pues, ¿sale? Y mayores del 100, pues tampoco es posible. Una meta muy importante para los químicos que se dedican a la síntesis es la optimización del rendimiento porcentual del producto de una reacción. La temperatura y la presión pueden afectar el rendimiento porcentual de una reacción. En sus cursos de Química General 2, cuando ustedes estén evaluando, por ejemplo, cinética química, que estudien la rapidez con la que se lleva a cabo una reacción, o cuando estudien equilibrio químico o equilibrio iónico, un parámetro muy importante va a ser el porcentaje de conversión. Saber qué tanto está presente en un momento dado en concentraciones iniciales y cómo conforme pasa el tiempo va incrementándose la concentración de los productos hasta saber en qué momento se llega a un estado de equilibrio o si la reacción se convierte en un 100%. Por eso ya será tema del curso de Química General 2. Un buen curso de Química General 1 es fundamental para poder comprender con mucha claridad estos temas que les acabo de compartir. Pero además necesitas suficientes fundamentos matemáticos para entenderlos. Oiga, profe, pero yo quiero ser químico, ¿para qué me enseñan matemáticas? Pues tienes que entender que el comportamiento de la materia se describe a través de modelos matemáticos. Me gusta es mezclar cosas, usted meterse en una carrera técnica donde le enseñen los métodos de prueba y hasta ahí llegó, ¿verdad? Aquí lo que se trata es también de entender. Aquí de lo que se trata es de comprender lo que está ocurriendo desde el punto de vista químico, pero también matemático del comportamiento de la materia. Ok, entonces les voy a explicar con un ejemplo cómo se calculan los porcentajes de rendimiento. Ahí les va el primero. Dice, el titanio es un metal vigoroso, ligero y resistente a la corrosión que se usa en la construcción de naves espaciales, aviones y motores para estos. Se prepara por reducción del cloruro de titanio con magnesio fundido de 950 grados Celsius a 1150 grados Celsius. La masa molar del titanio nos dicen que es de 47.9 gramos de titanio, más vamos a tener 4 de cloruro de titanio, entonces van a ser 35.40 por nos va a dar 100. ¿Sale? Voy a borrar este. Entonces será 189.7 gramos. Más 2 de magnesio, 24.3 por 2. Nos dará 48.6 gramos. Nos va a dar 1 de titanio que dijimos que es 47.9 gramos. Más 2 de cloruro de magnesio. Entonces, 189.7 más 48.6 nos da aquí 238.3 gramos. Y acá, cloruro de magnesio, dijimos entonces que va a ser 35.45 por 2 más 24.3, 95.2 por 2. Esto es 190
.4 gramos, más los 47.9, nos da los mismos 238.3 gramos. ¿Sale? Ese es el paso número 1 porque estamos asegurándonos que sí está debidamente balanceada la ecuación. Fíjense cuál es la pregunta. Nos dice, en determinada operación se tienen 3.54 por 10 a la 4 kilogramos de cloruro de titanio, y los cuales reaccionan con 1.13 por 10 a la 4 kilogramos de magnesio. Evidentemente estamos hablando ya de cantidades industriales. Son 35.400 kilos de cloruro de titanio y 1.13 por 10 a la 4 son 11.300 kilogramos de magnesio. O sea, son cantidades muy fuertes. Preguntan, ¿cuál es el rendimiento teórico del titanio en kilogramos? Entonces, lo que tengo que hacer es, similar al anterior, identificar primero mi reactivo limitante. Entonces, para no convertir de gramos a kilogramos, lo que hago es que aquí voy a utilizar la unidad kilogramo. En lugar de gramos, le antepongo los kilogramos y como es equivalente, sigue siendo válida la ley de la conservación de la masa como lo he aplicado hasta aquí. Y entonces voy a calcular cuánto titanio voy a formar a partir de esta cantidad de cloruro de titanio. Entonces serán 189.7 kilogramos de cloruro de titanio. Forman 47.9 kilogramos de titanio. Y abajo igual. Voy a convertir los kilogramos de magnesio. Necesito 48.6 kilogramos de magnesio para formar 47.9 kilogramos de titanio. Para el primero, esto me va a permitir saber cuánto producto puedo formar si se llegase a agotar todo el cloruro de titanio. Son 35.400 kilos. Y esto me dará 8.938.6 kilogramos de titanio. Y el que se encuentra en la parte inferior son 11.300 por 47.9 y entre 48.6. Y este será 11.137.2 kilogramos de titanio. ¿Cuál será mi reactivo limitante? ¿Cuál es? ¿El cloruro de titanio? Cloruro de titanio. Absolutamente. Cloruro de titanio es mi reactivo limitante. Por lo tanto, mi reactivo en exceso será el magnesio. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? El rendimiento teórico del titanio en kilogramos. El rendimiento teórico. Entonces, el rendimiento teórico va a ser igual a 8.938.6 kilogramos de titanio. Inciso A. Inciso B. ¿Cuál es el rendimiento porcentual si en realidad se obtienen 7.91 por 10 a la 3 kilogramos de titanio? Quiere decir que mi rendimiento real es 7.91 por 10 a la 3 kilogramos de titanio. ¿Vale?
Entonces, ahora sí puedo calcular mi porcentaje de rendimiento, que dijimos que va a ser el real entre el teórico por 100. ¿Y cuál es el real? 7.91 por 10 a la 3 kilogramos de titanio entre el teórico, que son 8.938.6 kilogramos de titanio, y todo eso por 100. ¿Cuánto les da? $7,900. Serían 79,100, ¿verdad? No, 7,910. 7,910 dividido entre 8,938.6. Y eso por 100. Eso nos da 88.49%. El rendimiento, porcentaje de rendimiento. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? No, profe, pero ¿se puede esperar un poquito en lo que anoto? Sí, claro. Anótelo. Profesor, yo tengo una duda. Ujú. El rendimiento real es el que se obtiene únicamente por experimentación, ¿verdad? Sí. Bueno, el rendimiento real se debe de obtener en laboratorio o en el proceso industrial. Pero si a usted le dicen que se tiene una reacción donde tal sustancia reacciona para generar tal producto y le dicen la reacción tiene un rendimiento porcentual de tanto, usted ya lo puede calcular. Va a depender de los datos particulares de cada ejercicio. ¿Sale? Ah, ya, sí. Sí, porque le pueden decir, tenemos una reacción en donde solamente se convierte tanto por ciento de tal reactante. Por lo tanto, usted ya puede calcular el teórico y puede calcular el real. Pero no pierdan de vista esta. Esta es la clave. ¿Sale? Ok, gracias. Vamos a resolver algunos ejercicios, pero sí es importante que ustedes hagan los demás, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de desarrollar varios de los ejercicios que tenemos pendientes. ¿Ok? Ok. ¿Comentarios, jóvenes? ¿Preguntas extras? Fíjense, todo lo que hemos visto del curso hasta este momento era para llegar a este punto. El realizar cálculos estequiométricos, el poder en un momento dado llevar a cabo la predicción de cuánto es lo que nosotros podríamos obtener de una reacción química. Pero por supuesto que para llegar a esto, pues necesitábamos todo lo anterior. Desde la nomenclatura, ¿verdad? Desde el cómo se forma el compuesto. O sea, en este momento creo que a nadie le queda dudas por qué la fórmula del cloruro de titanio es TiCl4. O sea, a ver, ¿y por qué no es TiCl2? Ah, pues ¿por qué no? Pues porque el titanio solamente tiene las valencias que yo le veo aquí al titanio que tiene son +3 y +4, ¿verdad? De acuerdo a mi tabla periódica. Igual ustedes chequen en la suya, si estamos en lo mismo. Bueno, estos ejercicios están en la página 138. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya puedo borrar esto? Sí, profe. Vale. Vamos a borrar. Porque
evidentemente, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda resolver todos estos ejercicios. ¿Sí? Los que tenemos aquí ya dijimos que quedó pendiente la solución del ejemplo 2, ¿verdad? De la urea, que está en la página 138, y los ejercicios de la página 139 y 140. Esos son los que tenemos pendientes. A ver, déjenme localizar aquí en el material. Permítanme un segundito. Quiero ponerles todos los ejercicios en una sola hoja. Ujú. Porque miren, tenemos estos. Déjenme, los voy a poner ahí frente a ustedes en la pantalla. ¿Sí están viendo la hoja en Word? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Este es el ejercicio que quedó para resolverse, por supuesto. Tenemos también en la página 139 algunos ejercicios de aplicación de la estequiometría en procesos industriales. La voy a transferir para allá para dejarlos en uno solo. Son todos estos, ¿vale? Que son estos que tenemos aquí. Y si me adelanto más, en el material tenemos, estos son cálculos basados en ecuaciones químicas. También tenemos cálculos basados en procesos industriales. Y prácticamente pues son ejercicios. Ahí tienen otro puño, miren. Procesos industriales en donde nosotros tendríamos un conjunto de diferentes datos de diferentes reacciones químicas para poder calcularlo. Son todo este puñito y algunos de estequiometría industrial se llaman. Estos que tenemos aquí también de estequiometría industrial es equivalente a aplicaciones en procesos industriales, pero en donde aquí conviene utilizar la ley de la conservación de la masa integral completa para poder resolver estos ejercicios. Vamos a resolver ahorita algunos. No se me espanten, no crean que se los voy a dejar solos a ustedes todos. Bueno, sí, ¿verdad? Pero primero les voy a explicar cómo se hace. Entonces, voy a copiar de aquí los ejercicios. Déjenme nada más. Lo pongo aquí abajo para que me deje sacar el otro. Aquí está. Hasta aquí. Ok, entonces yo ya tengo algunos de estos ejercicios, pues que ya los he venido trabajando, que ya los he resuelto. Les voy a compartir algunos de ellos. Bueno, ya dijimos el de la urea, ¿verdad? Ese, pues la idea es que ustedes me ayuden y lo resuelvan. Luego tenemos aquí el ácido salicílico, el disulfuro de carbono. Bueno, les voy a compartir aquí, ya tengo unos que ya están hechos. Permítanme. Aquí está. No cabe duda que soy bien barcote, todo les hago. Ok, entonces fue hasta aquí, de rendimiento y conversión. Fíjense,
esta es la solución de este ejercicio. Se los voy a mostrar como algunos ejercicios adicionales que vamos a tener aquí para poderlos explicar, y ya lo demás, pues ustedes los voy a subir esta hoja para que la puedan de aquí tomar los ejercicios que están pendientes. Fíjense, este ejercicio nos dice, el disulfuro de carbono se puede obtener a partir del dióxido de azufre, un producto de desecho en muchos procesos industriales. ¿Cuánto disulfuro de carbono puede obtenerse a partir de 450 kilogramos de dióxido de azufre con exceso de coque, si la conversión del dióxido de azufre tiene 82% de eficiencia? Y la reacción total es la que tienen ustedes aquí en pantalla. El coque, ¿qué es el coque? El coque es el carbono, pero de origen vegetal. Qué curioso. ¿Vale? Cuando nosotros obtenemos carbono, decimos que está presente naturalmente en el carbón. ¿Cuál es la diferencia de carbono a carbón? Pues el carbono es un elemento y el carbón es una mezcla. Pero el carbón tiene dos posibles orígenes. El carbón mineral, que es el que extraemos nosotros o el que extraen pues las personas de las minas en algunas ciertas zonas del país. Por ejemplo, aquí en nuestro país, la zona donde existe la mayor cantidad de minas de carbón mineral, por supuesto, se encuentra en Durango. Ahí en Durango hay una gran cantidad de minas de carbón. Pero hay otra forma de obtener carbón y ese se le llama carbón vegetal. Entonces lo que se hace es que los restos o los desperdicios de la madera, por ejemplo, en las madererías o en la industria de la construcción donde usan madera, en la tala de los árboles se generan pedazos de madera que luego son considerados como desechos o desperdicios. Bueno, toda esa celulosa se puede extraerle carbón a partir de un proceso que se llama, anótenle, pirólisis de la madera. Pirólisis de la madera. La pirólisis permite extraer carbón. Y del carbón vegetal, pues tú puedes extraer, obviamente, todo el carbono necesario. Bueno, aquí nos dicen que hay una reacción química que se da entre el carbono, porque aquí sí es carbono, quiero aclarar, y el dióxido de azufre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que esté balanceada la reacción. Y ojo, no pierdan de vista otra vez la pregunta. ¿Sale? Ahí está. ¿Cuánto disulfuro de carbono? ¿Cuánto disulfuro de carbono puede obtenerse a partir de 450 kilogramos de dióxido de azufre? Esa es la verdadera pregunta, ¿eh? ¿Cuánto? O sea, ¿cuál es nuestra capacidad de formar disulfuro de carbono si tenemos exceso de carbono vegetal? Si la conversión del dióxido de azufre es del 82% de eficiencia. O sea, hace que nosotros tenemos que el porcentaje de rendimiento de esta reacción es del 82%. O sea, que no se convierte el 100%. Entonces, así es como se resuelve, fíjense. Primero, escribo, bueno, voy a regresar aquí la reacción para que estén del mismo lado. Al cabo, acá abajo está reescrita, ¿no? Lo primero es asegurarme que la reacción está balanceada. Y entonces lo escribo en términos de kilogramos. 12 por 5 me da 60, ¿verdad? 32 más 32 es 64 por 2, 128. Entonces 60 más 128 me da 188 kilogramos. Del otro lado me dice disulfuro de carbono más 4 de monóxido de carbono. Es 12 más 64, 76. Y monóxido de carbono son 12 más 16, 28. 28 por 4, 112. Y como ven, sí se cumple la ley de la conservación de la masa, o sea, la reacción está balanceada. Entonces, me dicen que hay 450 kilogramos de dióxido de azufre.
Eso es importante. 450 kilogramos de dióxido de azufre. Preguntan cuánto disulfuro de carbono se puede obtener. Entonces, calculo primero el rendimiento teórico. Por lo tanto, con los 450 kilogramos de dióxido de azufre, yo necesito 128 kilogramos de dióxido de azufre para que se formen 76 kilogramos de disulfuro de carbono. Y ahí están. Entonces, eso me dice que se pueden obtener 267.19 kilogramos de disulfuro de carbono. Y a este le llamaré rendimiento teórico. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que el exceso es el del carbono. Me están indicando entonces que mi reactivo limitante va a ser este. ¿Sale? O sea, importante en la lectura del enunciado. Por lo tanto, este es el rendimiento teórico. Pero por otro lado me dicen que el porcentaje de conversión o la eficiencia o el rendimiento porcentual es del 82%. O sea que el porcentaje de rendimiento es el real entre el teórico por 100. Y eso equivale al 82%. Entonces esto es RR entre RT por 100. Si esto vale el 82, ¿qué hago? Despejo rendimiento real. Entonces el teórico pasa multiplicando y 100 pasa dividiendo. Entonces el rendimiento real va a ser 82 por RT entre 100. Y eso va a ser 82 por 267.19 kilogramos de disulfuro de carbono entre 100. Por lo tanto, mi rendimiento real será 219.10 kilogramos del disulfuro de carbono. Y responde a la pregunta, ¿cuánto disulfuro se puede obtener a partir de 450 kilogramos? Tomando en cuenta este 82% de eficiencia. ¿Sí está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Comentarios, preguntas? No, profe. ¿No? Profe, No, profe. entonces es la eficiencia entre la cantidad de rendimiento teórico. En este caso sí. Ah. En este caso sí, porque como usted tiene el porcentaje de rendimiento o el porcentaje de eficiencia, es el real entre el teórico. Ya conoce el teórico, ya conoce el porcentaje, nomás falta conocer el rendimiento real. Entonces lo despeja. RT pasa multiplicando y 100 pasa dividiendo. Y listo. Gracias. ¿Va? Ok. Muy bien. ¿Cuál otro? Déjenme ver. Aquí tengo otros que ya están hechos y que obviamente son mucho más rápidos. Fíjense este. El número 7. ¿Sale? Lo voy a separar aquí. Dice, la tiza. ¿Qué es la tiza? ¿Alguien sabe? Es el GIS, ¿no? Exacto. La tiza es el GIS. El que nosotros conocemos, el GIS escolar, ¿verdad? Ok. La tiza, nos dicen, está compuesta por carbonato de calcio y sulfato de calcio. Y algunas impurezas como dióxido de silicio. Pero nos dicen, solamente el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico diluido. ¿Cuál será el porcentaje masa de carbonato de calcio en la tiza que pesa 3.28 gramos y produce 0.981 gramos de CO2? Entonces, fíjense, aquí está la respuesta. Lo estoy copiando de otro archivo que ya tengo abierto acá por otro lado, ¿eh? No creen que me lo estoy, que es magia ni cosa por el estilo. Bueno, aquí tengo, entonces, nada más déjenme bajo este archivo. Aquí tengo la reacción en donde me dicen carbonato de calcio reacciona con 2 de ácido clorhídrico, produce cloruro de calcio más agua más CO2. Y me dicen que la tiza tiene un peso de 3.28 gramos. Y va a tener una composición de porcentaje de carbonato de calcio, sulfato de calcio y dióxido de silicio. ¿Cuánto carbonato de calcio hay? No lo sé. X gramos. Pero lo que sí sé es que me dicen que es el único que reacciona con el ácido clorhídrico. Y al reaccionar, como lo vemos aquí, forma 0.981 gramos de CO2. Entonces,
Lo primero que tengo que hacer, obviamente, es verificar que mi reacción química esté balanceada. Y entonces, carbonato de calcio, 100 gramos, más 2 de ácido clorhídrico, 72.9, da 172.9. En los productos, cloruro de calcio, 110.9, más 18 de agua, más 44 de CO2, me da los mismos 172.9. Por eso lo marco con rojo, para que vean cómo se comprueba la ley de la conservación de la masa. Entonces me dicen que va a reaccionar y va a formar 0.981 gramos de CO2. Por lo tanto, todo el CO2 que viene aquí se está formando del carbonato de calcio. Entonces, 0.981 gramos de CO2 por cada 100 gramos de carbonato se forman 44 de CO2. O al revés, 0.981 gramos de CO2 formados, ahora leo cuánto carbonato de calcio necesita. Por cada 44, 100 de carbonato de calcio. Y entonces me dice que se necesitaron 2.23 gramos de carbonato de calcio que reaccionaron. De tal suerte entonces que, ¿cómo voy a calcular el porcentaje de carbonato de calcio? La masa del carbonato de calcio entre la masa de la tiza por 100, ¿verdad? Entonces va a ser 2.23 entre 3.28, que era el peso inicial, por 100 me da 67.99% del carbonato de calcio. ¿Sí está claro? Para responder, porcentaje masa del carbonato de calcio en la tiza, que es la pregunta. Otra vez, no pierdan de vista la pregunta. ¿Sí? Voy a ir guardando esto para ahorita. Subirlo, voy a subirlo ahí en el Classroom. Y ya nada más ustedes resuelvan los ejercicios que quedan pendientes, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Ok, así le voy a llamar. ¿No? ¿Nada? Bueno, déjenme ver cuál otro tengo. Ahora sí que ahora ando de buenas y les estoy compartiendo algunos ejercicios ya resueltos para que sean más fáciles los que ustedes van a resolver en este ejercicio, en esta actividad. Fíjense, aquí vienen dos ejemplos de estequiometría industrial, como les dije. Pero acá de este lado, ya vimos el del disulfuro de carbono. No me fijé si venían algunos ejercicios de fraguado de... Sí, aquí está. ¿O no? No. Bueno. El de la urea, el del ácido salicílico, el del disulfuro de carbono. A ver, una reacción de aluminio con cloro. Déjenme ver si lo tenemos aquí. Aquí está. Este más. ¿Sí? Fíjense, el 4 me dice, considerando la reacción 2 de aluminio más 3 de cloro produce 2 de cloruro de aluminio. Se cuenta con 70 gramos de aluminio al 95% de pureza y cloro en exceso. Y preguntan, ¿cuántos gramos de cloruro de aluminio se obtienen? Entonces, aquí estamos hablando ya de un ejemplo en donde no estamos usando sustancias puras, sino que estamos usando sustancias con un determinado nivel de pureza. Se resuelven de una forma muy similar, pero hay que tomar en cuenta el porcentaje de pureza. Eso es importante. Entonces aquí nos dice 2 de aluminio más 3 de cloro produce 2 de cloruro de aluminio. Entonces aquí están 2 de aluminio más 3 de cloro, 266.7, y es la misma masa del otro lado de la ecuación. Pero nos dicen, se cuenta con 70 gramos de aluminio al 95% de pureza. ¿Qué quiere decir?
que en 100 gramos de aluminio al 95% de pureza hay 95 gramos de aluminio y 5 de impurezas. ¿Sí está claro? No es aluminio 100% puro. Y entonces, ¿cuántos gramos de cloruro de aluminio se obtienen? Por lo tanto, 70 gramos son los que tenemos de aluminio en 95. Por cada 100 hay 95 de aluminio puro. Y por cada 54 gramos de aluminio puro se forman 266.7 gramos de cloruro de aluminio. Por lo tanto, la respuesta da 328.4 gramos del cloruro de aluminio. Vean cómo aquí tomo en cuenta la pureza, ¿verdad? En este ejercicio. Importante porque no estoy hablando de sustancias puras. Entonces, aquí estamos considerando que existen diferentes posibilidades. Ojo, hay reacciones en donde nosotros no tenemos todos los reactantes al mismo tiempo para que se consuman simultáneamente. Hay reacciones que puede que no sean 100% de rendimiento, sino que tengan un rendimiento inferior. Y hay reacciones en donde no utilizo sustancias puras, donde utilizo sustancias que están en una mezcla, en una solución, que eso es lo usual. En un proceso industrial o en un laboratorio, pues ustedes en el laboratorio pueden decidir si usan una sustancia QP, ¿verdad? Químicamente pura. Pero en un proceso industrial eso es carísimo o a lo mejor de alto riesgo. Entonces, no vas a utilizar sustancias 100% puras en procesos de escala industrial. Ahí vas a utilizar aquellos que te permitan en un momento dado o que estén disponibles comercialmente hablando. ¿Sí se entiende lo que estoy comentando? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces siempre que sea de pureza, se va a tomar pues, simplemente el valor de pureza sobre 100, ¿verdad? Es correcto. Miren, yo una forma que les recomiendo para tomar en cuenta los porcentajes de pureza, siempre tomen en cuenta que 100 gramos de la sustancia a ese porcentaje va a tener este mismo número como la cantidad de sustancia pura. Por ejemplo, una sustancia que tiene 20% de hidróxido de sodio, 100 gramos, 20 es hidróxido de sodio, ¿verdad? Recuerden que es porcentaje y ahí se los dicen si es porcentaje masa o si es porcentaje volumen o si es porcentaje mol. Hay que tener mucho cuidado al revisar las unidades de la concentración que me estén señalando, ¿ok? Y de esa manera simplemente usted hace la parte proporcional de uno con el otro. Vean el número 5. Aquí me dice, ¿qué cantidad de moles de azufre y de oxígeno deben quemarse para producir el suficiente dióxido de azufre para que reaccione con 1 litro de la solución de hidróxido de sodio que está al 8% en masa? Y me dicen, la densidad de esa solución es de 1.087 gramos sobre mililitro y que se forme con todo eso el bisulfito de sodio, ¿sale? Eso es lo que me están indicando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que escribir primero las reacciones porque no las tengo. Me están describiendo las reacciones. Entonces, lo primero es escribir las reacciones. Ahí les van. Fíjense. Estos son ejercicios, insisto, que ya los tengo resueltos y los estoy aprovechando para hacer más rápida la explicación y avanzar con ellos, ¿no? Fíjense, la primera reacción me dicen, ¿qué cantidad de moles de azufre y oxígeno? Entonces yo le pongo azufre y oxígeno, reaccionan y producimos dióxido de azufre gaseoso. Pero luego me dicen que este dióxido de azufre, para que reaccione con 1 litro de una solución de hidróxido de sodio. Entonces, el dióxido de azufre va a reaccionar con hidróxido de sodio, que está en solución acuosa, y que se forme bisulfito de sodio. Ahí está, bisulfito de sodio. Ahora, me aseguro que la reacción está balanceada. La primera, 32 gramos del azufre más 32 gramos del oxígeno me da 64 gramos, mismos que tengo del dióxido de azufre. 64 del dióxido de azufre más 40 del hidróxido de sodio me da 104. Y la masa molar del bisulfito de sodio son 23 más 1, 24. 24 más 32 son 56. Y 56 más 48 me da 104.
Entonces, ahí están balanceadas las dos ecuaciones. Son dos reacciones que se están presentando. Por lo tanto, fíjense ustedes, me dicen que el hidróxido de sodio no es puro, sino que es una solución que está al 8% en masa y me dan la densidad de la solución. Pero algo importante, reacciona con 1 litro. Fíjense, esto lo voy a subrayar, porque ese es el dato clave. Se está agotando 1 litro de la solución. Entonces, yo voy a tener 1 litro de hidróxido de sodio al 8% con una densidad de 1.087 gramos sobre mililitro. Entonces, otra vez, 100 gramos de la solución al 8% tiene 8 gramos de hidróxido de sodio y 92 gramos de agua. Porque recuerden que el porcentaje masa es la masa del soluto entre la masa de la solución por 100. Por lo tanto, mi primer dato es 1 litro de hidróxido de sodio. Ese litro lo llevo a mililitros. ¿Y por qué? Porque la densidad está dicha en gramos sobre mililitro. Y yo necesito pasar de unidad de volumen a unidad de masa. Entonces, de litro a mililitro, de mililitro a gramos con la densidad. Pero esta densidad es de la solución. Entonces, 100 gramos de la solución tienen 8 gramos de hidróxido de sodio. Y ahora sí leo la primera reacción. ¿Sí? Que me dice, no es cierto, la segunda, que me dice 40 gramos de hidróxido de sodio necesitan 64 gramos de dióxido de azufre. Por lo tanto, van a necesitar 139.14 gramos de dióxido de azufre. Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuántos moles de azufre y oxígeno necesito? Entonces, estos 139.14 gramos de dióxido de azufre que participan en la segunda reacción se generan en la primera. Y ahora sí, 139.14 gramos de dióxido de azufre, por cada 64 gramos de dióxido de azufre hay 32 gramos de azufre. Acá están. Y por cada 64 gramos de dióxido de azufre hay 32 gramos de oxígeno. Y con esos datos encuentro que la respuesta me dice que son después los gramos a moles. Y la respuesta me dice 2.17 moles de azufre, 2.17 moles de oxígeno. Por lo tanto, va a ser el inciso B. Mi respuesta. ¿Sí está claro? Hablen, escuchen. Quiero saber qué piensan. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Pues voy a subir este ejercicio para que ustedes puedan entonces completar los demás. Vamos a ver cuáles fueron los que quedaron. ¿Sí? Entonces, repasando, ¿cuáles son los que van a resolver? Van a resolver este de reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿verdad? ¿Qué quedó? De aplicación de la estequiometría en problemas industriales, investigar aplicaciones de la estequiometría en la industria con reacciones químicas. Fíjense, aquí me habla el ácido salicílico reacciona con anhídrido acético para formar aspirina. La aspirina es lo que nosotros le llamamos el ácido acetil salicílico, o sea, es esta. ¿Vale? Preguntan, si el rendimiento porcentual en esta reacción es del 78.5%, ¿qué masa de ácido salicílico se requiere para producir 150 gramos de aspirina? O sea, ya me están diciendo 150 gramos de aspirina es lo que quiero. Por lo tanto, ese va a ser mi rendimiento real. Ya me están dando el porcentaje de rendimiento. Pues ya está bien fácil. Ya nada más encuentro el rendimiento teórico y con ese desprendo todo lo demás. Y ahí me dan las opciones. Ese, pues ya se los hice. Ahí está. Acá viene este, también está interesante porque dice, el amoníaco acuoso, o sea, el hidróxido de amonio, reacciona con sulfato de cobalto 2, acuoso, para producir sulfato de amonio acuoso e hidróxido de cobalto 2 sólido. Cuando 38 gramos de uno de los dos reactivos reacciona por completo con suficiente del otro, se obtienen 8.09 gramos de sulfato de amonio, lo que corresponde al 25.0% de rendimiento. ¿Qué tipo de reacción tiene lugar?
Escriba la ecuación balanceada de la reacción, cuál es el rendimiento teórico del sulfato de amonio y cuál de los reactivos es el limitante. Siguiente, la siguiente reacción se efectúa hasta que se consume por completo el reactivo limitante. 2 de aluminio más 3 de óxido manganoso producen óxido de aluminio más 3 de manganeso. Se calentó una mezcla de 100 gramos de aluminio y 200 gramos de óxido manganoso para iniciar la reacción. ¿Cuál quedó en exceso y cuál es el peso de ese exceso? Aquí, pureza de reactivos. Estamos hablando, uno para producir sosa cáustica, se prepara comercialmente mediante la reacción del carbonato de sodio con cal apagada. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio se pueden obtener tratando 1 kilogramo de carbonato de sodio con hidróxido de calcio? La mayor parte del ácido clorhídrico comercial se prepara calentando cloruro de sodio con ácido sulfúrico concentrado. ¿Cuánto ácido sulfúrico al 90% en pesos se necesitará para producir 1000 kilogramos de ácido clorhídrico concentrado al 42% de ácido clorhídrico en peso? Ahí está la reacción. ¿Cuántas toneladas de plomo al 94% en masa se obtienen a partir de 2000 toneladas de mineral que contiene 2.1% de sulfuro plumboso? Y considerando la reacción, que ya la hice, 2 de aluminio más 3 de cloro produce 2 de cloro de aluminio y que se cuenta con 70 gramos de aluminio, 95% de pureza y cloro en exceso, ¿cuántos gramos de cloro de aluminio se obtienen? Igual el número 5, que también ya lo hicimos. Hombre, ya les hice varios, ¿eh? Ahí está, el que hicimos. Cantidad de moles de azufre y de oxígeno. Ya no lo voy a repetir. En fin, el de la tiza también ya está hecho. Les digo que soy muy barcote, todo lo hago yo. ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? No, profe. Tengo No, una profe. pregunta yo nada más. Es respecto, si no sabe todavía la fecha de la aplicación de los próximos exámenes. Ah, qué buena pregunta está haciendo, compañero. Esas preguntas me gustan. Ok, lo primero voy a subir esto, ¿sale? Entonces, pero se los voy a subir en PDF, ni crean que se los voy a subir en Word. Ah, ok, ahí va. Y ahorita mismo le voy a responder a la otra pregunta. Guardo. Entonces, ¿qué actividad sigue? Estábamos en la actividad 18. Obviamente hay que incluirle los procedimientos, ¿verdad? Estos ejercicios son para mañana, ¿eh? Porque ya tiempo ya no tenemos. Y les voy a subir el documento que acabamos de poner ahorita. Lo que pasa es que ustedes por tener clases los lunes han tenido muchos días feriados este semestre, ¿eh? Demasiados. Hemos perdido mínimo unas 3 clases solo porque los lunes nos ha tocado el día de descanso. Entonces ya no hay mucho de dónde colgarnos. Ok, entonces aquí cálculos estequiométricos. Muy bien. Hay otro tema que también es importante comentar que nos hace falta antes de responder a la pregunta que el compañero acaba de hacer. Por ejemplo, nos hace falta que ustedes me respondan cuáles son los equipos que van a presentar. ¿Sale? Fíjense. Lo que necesito que me definan es algo parecido a lo que está haciendo este otro grupo que tengo. ¿Qué miembros forman parte de sus equipos
y cuál es el producto que van a desarrollar en la investigación. ¿Se acuerdan que hay un producto integrador que tenemos al final del semestre? Bueno, ya llegó el tiempo de que digamos quiénes son los que forman cada uno de los equipos. Y entonces, así como en este caso, que lo están haciendo en otro de los grupos que tengo, me van a decir quiénes son los miembros del equipo y me van a poner por lo menos 2 o 3 opciones de productos a investigar. Y de aquí vamos a elegir uno para cada uno de los diferentes equipos. ¿De acuerdo? Entonces, me regreso con ustedes. Vamos a llamarle también. Ahorita por lo pronto es que me identifiquen quiénes van a ser los miembros de su equipo. Deben de ser equipos de máximo 3 personas. ¿Sale? Para que se pongan por favor en comunicación entre ustedes a través de los diferentes medios en donde se pongan de acuerdo quiénes son los que van a formar el equipo y que me propongan o me definan cuáles van a ser las opciones de productos que me van a poner en consideración. Esto deberá de estar a más tardar el día 3 de diciembre, pero yo necesito tener claridad. O sea, el día 3 de diciembre ya debe estar esto hecho, ¿eh? Ya debe estar hecho la investigación completa, de acuerdo a las reglas de lo que pusimos al inicio del curso de lo que iba a ser el proyecto integrador. Pero para que me digan cuáles son, necesitaría que esto lo hagan a más tardar el próximo lunes. ¿Ok? Esto está relacionado con todo el curso, no está en algún tema en específico. Entonces, a más tardar el lunes me indican quiénes son, porque deben de empezar a hacer la investigación. Sí recuerdan de lo que estoy hablando, ¿verdad? Profe, ¿el trabajo puede ser individual o No. sí tiene que ser en equipo? Tiene que ser en equipo. Parte de lo que se evalúa precisamente es la capacidad de poder organizarse en equipo para poder llevar a cabo el desarrollo y la investigación del trabajo. Yo sé que es más complejo porque estamos hablando de que tenemos pues una condición distinta por el semestre, la pandemia, etcétera. Pero bueno, hoy en día ustedes tienen muchos medios de comunicación. Ustedes pueden con su correo electrónico organizar una sesión de Meet en donde pueden hacer una videoconferencia entre ustedes y poder organizarse para poder dividirse el trabajo, organizarlo, integrarlo e incluirlo. En la descripción del curso, que en su momento les mostré y que ustedes lo han tenido pues durante todo el semestre aquí en la plataforma de Classroom, aquí viene la descripción del trabajo, si se acuerdan. Ahí está, en la página 4, la aplicación de la química en la industria. Comprender la importancia de la química, identificando conceptos, leyes y modelos matemáticos relacionados con la asignatura en un proceso de transformación química industrial desarrollado en forma sostenible para obtener un producto. Equipos de 2 a 3 personas realizan el trabajo colaborativo para obtener el producto integrador, siguiendo todos los pasos que aquí están dichos. ¿De acuerdo? Entonces van a preparar ustedes su investigación, van a elaborar una presentación para hacer una exposición que deberá de durar entre 5 y 8 minutos máximo, no más. Entonces deben de ser muy concretos, deben de ser muy específicos en lo que van a exponer. Si se pasan de tiempo, simplemente les cortamos, ¿verdad? Porque necesitaremos que todos los equipos puedan presentar. Esto forma parte de la evaluación, ¿eh? Esto no es una ocurrencia. Esto fue dicho desde el principio del semestre. Si ustedes revisan su material, ahí está. Desde el principio del semestre se les comentó y ahorita ya estamos en el momento en el que ya tenemos que definirlo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el producto? En la parte final vienen establecidos cuáles son los porcentajes. Si se acuerdan, la calificación final se iba a obtener de todo esto. Los exámenes parciales, 3. El examen global va a ser muy difícil que alcancemos a hacerlo, definitivo. Las tareas, que son las que se presentan antes del examen, valen el 15%. La aplicación de la química en la industria vale el 10%. Y todas las actividades que están haciendo en línea, todas, tienen un valor de un 15%. En donde ustedes suben sus actividades, se entregan y yo les voy poniendo calificaciones de cada una de ellas. El examen global yo creo que lo vamos a integrar a los exámenes parciales, de alguna manera para poder darle
suma y peso a todos los exámenes. Pero aquí viene la aplicación de la química en la industria, ¿verdad? Que el 5% tiene el valor del contenido y el 5% de la forma, es decir, cómo lo presentan. Y recuerden que también tenía la opción de tener puntos extras a través de la lectura, de la presentación de la lectura de un libro al término del semestre, de la relación de libros posibles que les propuse, que estaban aquí en la sección de bibliografía, algunas lecturas sugeridas que en su momento les hice a bien. Si alguien desea y le interesa tener la oportunidad de subir algunos puntitos extras, bueno, pues ahí tienen una chance, ¿verdad? Y todo esto para que al final, pues, tengan oportunidad de mejorar, si es que no es el caso, el resultado de su calificación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, ahora entonces, aquí está lo de los ejercicios de estequiometría. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Qué nos queda entonces en esta sección de este capítulo? Bueno, aquí nosotros tenemos que también pueden llevarse a cabo reacciones químicas en fase acuosa. Por ejemplo, las reacciones de precipitación, que ya las hemos estudiado, que ya las hemos comentado, las cuales se caracterizan por la formación de productos insolubles o precipitados cuando este sólido se separa de la solución. Las reacciones de precipitación por lo general requieren compuestos iónicos, es decir, provienen de sustancias que se encuentran disueltas en un solvente, generalmente agua. Y cuando se agregan estas, entonces se forma un sólido que normalmente se separa. También tenemos las reacciones ácido-base y de neutralización, que también ya las hemos estudiado, no es la primera vez que lo comentamos, en donde hemos hablado de la importancia de estas reacciones, en donde lo que sucede es realmente una reacción entre los iones hidrógeno y los iones oxidrilo presentes. Y por otro lado tenemos la reacción con formación de gases, en donde se desprende un gas a partir de la reacción que se da entre los iones presentes en una solución. Aquí vienen algunos ejemplos, ¿sale? En donde vienen, por ejemplo, el ácido clorhídrico con el sulfuro de sodio, pues produce sulfuro de hidrógeno más cloruro de sodio. Y bueno, al haber un gas se le va a desprender. Carbonatos y bicarbonatos que también reaccionan con ácidos y forman CO2 gaseoso. Por ejemplo, en la reacción entre el ácido clorhídrico y el bicarbonato de sodio, producen cloruro de sodio y ácido carbónico. Y en la ecuación molecular nos dice el ácido carbónico es inestable y si está presente en solución en suficiente concentración, se descompone para formar CO2. Que esto lo vemos en estas reacciones. De las reacciones ácido-base, una de las más comunes son las que se dan en los antiácidos, cuando nosotros consumimos alimentos fuertes en picante, en condimentos, grasos, etcétera, pues el estómago es el que reclama, ¿verdad? Entonces nosotros consumimos algunos de estos posibles productos y fíjense cuál es su componente principal. Si nosotros tomamos Alka-Seltzer, pues es bicarbonato de sodio. Si tomamos Amfogel, Digel, leche de magnesia, Malox, Milanta, Rolaids, Tums, son normalmente los compuestos que están presentes en el agente neutralizador del ácido, ¿no? O el antiácido, decimos. Y bueno, todos estos a final de cuentas van a presentar reacciones como la que tenemos aquí. Y entonces se produce CO2 gaseoso, que bueno, es lo que observamos cuando una persona toma antiácidos, que va a producir gases, ¿verdad? Va a haber así como agruras en la persona, pues es porque se está formando CO2 en su estómago. Y pues el CO2 va a buscar salida, ¿verdad? Y normalmente pues eso va a ser a través del sistema digestivo para poder en un momento dado liberar y hacer que la persona primero resuelva el problema del antiácido y obviamente que pueda estar pues sin ese estrés propio de la reacción química. Ahí, bueno, ejemplos hemos ya visto muchos sobre estos casos. Yo les sugiero que se chequen por favor los videos que aparecen en el material. Aquí les subí algunos videos que les van a ser de utilidad sobre estequiometría. No los vamos a ver aquí en la clase. Aquí viene también un ejemplo más de cómo calcular reactivo limitante, cómo calcular reactivo en exceso. Todo esto es importante para poder completar lo que hemos estado viendo a lo largo del semestre.
Repito, ya no me da tiempo para que los podamos ver durante la clase. Tenemos que verlos, o yo les recomiendo que los vean si ustedes así lo deciden, pero chéquenlo pues en sus tiempos. Igual aquí, sobre procesos industriales, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de la química en los procesos industriales? Ustedes también lo pueden observar aquí, ¿no? La industria química se ocupa de la extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias con características diferentes de las que se tenían originalmente, para satisfacer las necesidades de las personas, mejorando su calidad de vida. Su objetivo principal es elaborar un producto de buena calidad, con el costo más bajo posible, y tratando de ocasionar el menor daño posible al medio ambiente. Las materias primas corresponden a diversos materiales extraídos de la naturaleza, con el fin de fabricar bienes de consumo. Existen dos tipos de industria química. Industria química básica, en la que se utilizan materias primas básicas y se elaboran productos intermedios que también pueden servir de materia prima para otras industrias, como por ejemplo el ácido sulfúrico y el amoníaco. Industria química de transformación. Están destinadas al consumo directo de las personas. Emplean productos elaborados por las industrias químicas de base. La química fina comprende numerosas industrias especializadas para elaborar productos como medicamentos, fertilizantes, plaguicidas, colorantes, plásticos, entre otros. Las principales áreas de trabajo de las industrias químicas son petroquímica, metalúrgica, agrícola, farmacéutica, alimentaria, textil, materiales de construcción, el desarrollo de este tipo de industrias tiene en ocasiones repercusiones sobre las personas y sobre el medio ambiente, que es necesario conocer y prevenir. Por ejemplo, la contaminación del terreno donde está situada el área industrial, de las aguas debido a sus productos y aguas residuales generadas, y del aire por gases originados en las combustiones y en otros procesos. Agotamiento de materias primas de las que se nutre la industria química. Accidentes derivados de la manipulación, la producción y el transporte de sustancias tóxicas, corrosivas y venenosas. Gran parte del deterioro que sufre actualmente el medio ambiente se relaciona de algún modo con las industrias químicas, las cuales necesitan una gran cantidad de energía, y esta procede en buena parte de la combustión del carbón, del gas natural o de los derivados del petróleo. Además, las industrias químicas son el principal causante de las lluvias ácidas, ya que el dióxido de azufre y los óxidos nitrosos son arrastrados por la lluvia y se transforman en disoluciones lo suficientemente ácidas para destruir la vegetación y dañar seriamente los cultivos y la fauna de la vida acuática. También el efecto invernadero, que consiste en el aumento de la temperatura de la superficie terrestre. El desarrollo de ciertos procesos químicos provoca la formación de sustancias contaminantes que directa o indirectamente llegan al ambiente en forma de gases o a través de los desperdicios. Muchos desechos sólidos de la fabricación de productos químicos no pueden ser reciclados por la planta química y deben ser almacenados. En ellos es frecuente la presencia de sustancias nocivas para la salud humana y los contaminantes del medio ambiente.
la actual sensibilidad social y una legislación cada vez más rigurosa en materia de seguridad, vertido de residuos y reciclaje de materiales están contribuyendo a disminuir el impacto social y medioambiental de las industrias químicas. Algunos tratamientos de desechos y residuos son: aprovechamiento de las emisiones gaseosas. El dióxido de azufre producido en las industrias metalúrgicas puede ser utilizado para la fabricación de ácido sulfúrico. Purificación de aguas residuales. Es posible purificar las aguas residuales de las fábricas y las poblaciones e impedir la contaminación de las aguas potables. Degradación de productos. Degradar residuos tóxicos biodegradables, utilizando para ello ciertas bacterias. También existen plásticos de muy difícil destrucción, que pueden ser eliminados mediante la inclusión de compuestos que permiten su degradación por efecto de la luz, los llamados fotodegradables. Reciclaje de residuos sólidos. El aluminio es un metal de uso común en numerosos utensilios y aparatos y en la construcción. Se recicla con gran aprovechamiento tanto económico como ecológico. Bueno, con este video, pues cortito, lo que pretendo, por supuesto, es algo que seguramente ustedes conocen, lo han leído, lo han visto, lo viven de alguna manera por las noticias que recibimos a nuestro alrededor sobre el impacto de la industria química, y el cual, evidentemente, pues los que van a tener algo que decir o algo que hacer en su determinado momento, pues serán los especialistas de la química, ¿verdad? Que puedan en un momento dado participar en el diseño de soluciones, tanto de satisfactorias de los humanos, como son alimentos, medicamentos, nuevas sustancias, nuevos materiales, productos, pero también con el tratamiento adecuado de los diferentes tipos de sustancias químicas que sabemos que hoy más que nunca, pues, influyen, ¿verdad?, en el comportamiento, en la vida, en la sociedad, en la economía, en el deterioro del ambiente, en el consumo de energías, etcétera. Voy a dejarles, jóvenes, a la pregunta que me hacía el compañero hace un ratito sobre cuándo va a ser el examen 2. Les voy a subir ya la tarea número 2. De este capítulo. ¿Qué quiere decir? Que esta tarea me la van a entregar dentro de... Hoy es miércoles, sería el lunes de la próxima semana, para que nos dé tiempo de poder avanzarle. Estos ejercicios que les compartí hace un ratito, pues obviamente son para resolverlos de aquí a mañana, poder resolver todavía las dudas que pudieran presentarse. Y aquí es resolver los ejercicios de la tarea, y no se les olvide que hay que incluir los procedimientos. ¿Qué quiere decir entonces? Que el examen número 2 lo estaríamos aplicando la próxima semana. ¿De acuerdo? El examen que solamente incluye el capítulo de estequiometría, buscando que nos dé los tiempos suficientes para poder entonces abarcar los temas que nos quedan todavía del estado gaseoso y el estado líquido, que son mucho más rápidos, son menos elaborados en cuanto a los diferentes conceptos y temas. Y bueno, les estoy subiendo aquí la tarea número 2. El miércoles de la próxima semana, ¿verdad, profesor? El miércoles es el examen. Ok. Esta tarea me la estarían entregando el lunes próximo. Y obviamente, pues el lunes que ustedes ya la tengan ahí, deben de estar la tarea arriba antes de la clase, ¿eh? Esa es la idea, para poder resolverla. Nos estamos acercando rápidamente a diciembre. Y con diciembre las posadas. ¿Sale? Entonces, para que vayamos planeando nuestra posada virtual. Ahora sí que ponche, chocolate y lo que ustedes quieran y gusten, cada quien desde su lugar, ¿verdad? Ok, ya les puse entonces la tarea 2, jóvenes, de estequiometría. Ya la tienen aquí. La tarea, por supuesto,
Son ejercicios del tema, en donde va a haber algunos de opción múltiple, va a haber balanceo de reacciones, y viene también ejercicios en donde hay que realizar cálculos estequiométricos como los que acabamos de comentar y como los que ustedes van a desarrollar. ¿Sale? Este es el preámbulo, como ya lo dije, para el examen 2, que sería la próxima semana. ¿De acuerdo? No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. ¿No? No, profe. Bueno, pues comentarles también, compañeros, compartirles que, bueno, pues me le estuve escapando, pero ya por fin no me le pude escapar y desde el sábado pasado me diagnosticaron con COVID. Entonces, pues hasta ahorita me siento bien, pero si hubiese algo yo les mantendré informados a través de la plataforma. Estoy bajo tratamiento médico, como es lo normal. Hasta ahorita no me he sentido, pues como lo he escuchado con tantas personas que se han puesto realmente muy mal, ¿no? O que han hasta caído en el hospital. Pero sí existe, ¿eh? Cuídense. Cuídense, muchachos, cuídense. Échale ganas, profe, no se preocupe. Claro que sí. Nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Vamos, cuídense. Me hace falta nada más nombrar lista y ya cerramos para no dejar pendiente la... Hoy es 18, ¿verdad? Ok, entonces, Acevedo Medrano. Presente. Muy bien. Apes Esparza. Presente. Basulto Padilla. Presente. Beltrán Horta. Presente. Cambero Nava. Presente. Castellanos Chávez. Presente. Cortés Durán. Cortés Durán. Ahí se oye como que tiene una tecnofiesta, ¿verdad? Pero bueno.